Casa de Paz TV, instituciones y corazones que están cambiando el mundo. Bienvenidos a nuestro programa de hoy, Casa de Paz TV, instituciones y corazones que están cambiando el mundo. Hoy tenemos una persona maravillosa, especial, cercana a nuestro corazón, cercana a nuestra familia, cercana a Casa de Paz, que queremos muchísimo. María Carolina Hoyos Turbay. María Carolina, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias y gracias por invitarme a este programa. Bueno, finalmente, después de perseguirte durante Divina. muchos meses, logramos tenerla aquí por media hora, compartiendo su historia, su vida, su resiliencia, sus lecciones espirituales de amor, para que hoy todos los televidentes puedan conocer tu corazón. Tan hermosa, muchas gracias. Bueno, te voy a decir Colola, como te digo, como si fueras mi amiga del alma, que lo eres. Así es. No la veo mucho porque, claro, con estas agendas que hoy en día tenemos, pero sabes lo que te queremos. Tan linda, gracias. Y hoy queremos llegar a tu corazón, Colola. Cuéntanos cómo es tu historia, cómo ha sido, cómo fue tu infancia, cómo fue tu adolescencia, todas esas historias tan lindas que tienes para compartirnos. Pues rápidamente, en 5 minutos, mi historia sería la de una familia. Yo vengo de una familia de inmigrantes por parte de mamá y por parte de papá. Eso empieza a dar, digamos, unos tips son familias muy unidas, donde tienen que volver a hacerlo todo desde el principio, donde han tenido pérdidas, y pues eso le va metiendo a uno como un coraje interesante que me ha acompañado durante el tiempo y me ha servido, me ha llenado la caja de herramientas para todo lo que me ha tocado vivir. De familias políticas, los dos, por un lado liberales y por el otro lado conservadores, y mi historia comienza viviendo en Bogotá. Mis padres se separan cuando yo tengo 2 años y medio, y desde entonces vivo en temporadas largas con mi abuela Nidia. Mi abuela Nidia Quintero Turbay, o Nidia Quintero de Balcázar, que yo sé que tus televidentes la conocen por toda su obra social. Ella pues ha sido mi abuela y mi madre en la vida, y por el otro lado tengo otra abuela que ha sido muy importante en mi vida, que es Pilar Villegas de Hoyos, 2 veces gobernadora, senadora del departamento de Caldas, y que ha sido también muy especial. Y tengo una niñez donde pues estoy muy sola de la posibilidad de relacionarme con niños, pero mucho con mayores de edad, con adultos. Y eso pues me ha servido, digamos, también para encontrar una perspectiva distinta. Probablemente no tuve la niñez que tiene una persona de mi curso, de mi colegio. Fui distinta, y tuve una adolescencia pues con pérdida. Mi mamá la secuestraron, mi mamá era periodista y fue secuestrada por Pablo Escobar durante 6 largos meses. Ahí me fui a vivir con mi padre y perdí todo, mi casa, mi hermanito Miguel, que se quedó en la casa de su padre. Mi mamá se había casado 2 veces, y después de 6 largos meses pues sucedió lo que parecía impensable, lo que todos no le apostábamos a que pasara, y era que mi mamá fue asesinada en cautiverio. Eso pues me volvió a cambiar la vida. Después tomé la decisión de ser periodista, de estudiar periodismo. He hecho algunas especializaciones, hice mi MBA, he estudiado contenidos digitales en Asia, en Europa. Digamos que he tenido la posibilidad de estudiar, que es lo que más me gusta. Me concentré en el mundo de la tecnología, es a lo que le he apostado en mi vida. Y básicamente en 5 minutos esa sería mi historia. Me casé, tengo 2 hijos, me separé. ¡Qué belleza, Y ahora estoy criando. ¡Qué belleza! Admirable, una historia de una resiliencia increíble, de un dolor profundo. Creo que has tenido que morir muchas veces para poder renacer de nuevo de las cenizas, del dolor. ¿Cómo fue ese momento? ¿Cómo fue ese momento en donde vives la pérdida de tu madre? ¿Qué edad tenías? Yo, cuando secuestran a mi mamá, yo tenía 17 años. Y mi mamá acababa de cumplir 40 años. Durante el secuestro, yo cumplo 18 años, la mayoría de edad, y la matan el 25 de enero del 91.
Eso ha sido el peor momento de mi vida. Yo sentí que mi vida literalmente se acababa. Yo juré que no volvería a sonreír, jamás. Yo soy buzo y yo digo que lo peor que le puede pasar a un buzo es quedarse 30 metros en la profundidad del océano y quedarse sin oxígeno. Así me tocó a mí, quedarme sin oxígeno. Y tuve pues que entender cómo era la mejor manera para sobrevivir, para subir a flote y volver a respirar y no morir en el intento. Increíble. Rescato mucho de tu historia porque te conozco personalmente, eres cercana a mi corazón, que eres una mujer creyente. ¿Creíste en Dios en esos momentos? ¿Te peleaste con Dios? ¿Te alejaste de Dios? ¿Cómo fue ese momento de tu vida espiritualmente hablando? Popolita, yo nací en una familia profundamente católica. Increíble. Fui a un colegio que es agnóstico, entonces pues yo no vi religión ni vi nada, pero la vida lo va preparando a uno, le va llenando la caja de herramientas y lo importante es identificarlas y después usarlas en el mejor momento. Qué belleza. A mí mis abuelas me hablaron muchísimo de la Virgen María. Me hablaron de la importancia que tenía la Virgen María en mi vida. Yo me quejaba por la soledad, porque pues pasaba mucho tiempo sola, entre discursos, entre una casa grande, vieja, donde vivía yo en un palacio, donde realmente todo era prestado. Y mis abuelas me enseñaron a que la Virgen María, rezando una oración que a ella le gustaba mucho, estaba acompañándome. La fe, entonces quiere decir que tuve la posibilidad de conocer o de experimentar mi fe desde muy chiquita. En el momento del secuestro yo estaba segura que la Virgen María iba a hacer lo propio y era a que mi mamá volviera a nuestra casa, cosa que no fue, y cosas que pasaron. Cuando murió mi mamá, la mataron, en su mano tenía a la Virgen María y tenía... que es una virgen que guarda mi abuela Nidia en su casa, es de plástico, pero es probablemente la joya o el tesoro más grande que nosotros tenemos, y también su cédula, ¿no? Tenía esas dos cosas en la mano. Peleé con la Virgen María y con Dios, sabía que existían, pero estaba muy furiosa con ellos porque no habían oído mis peticiones y la de tantas personas que rezamos para que regresara mi mamá sana y salva. Y después con los años entendí que sí, ese es el libre albedrío de los seres humanos y eso pasó en la vida, en mi vida, pero me han acompañado y me han dado fe, que creo que es lo mejor que uno puede experimentar, sin ver sentir, sin ver saber, que eso es lo menos humano del mundo entero, y me han dado la posibilidad de perdonarme, de perdonar. Y creo que eso esa es la mejor compensación que Dios me ha dado, ¿no? Poder perdonar. Eso no es de seres humanos. Y yo sé que eso es que Él ha puesto en mí el sentimiento adecuado y la fortaleza adecuada para poderlo hacer. Una historia conmovedora, una maestra espiritual para todos nosotros que nos ha enseñado la verdadera resiliencia desde la fe. Regresamos con el corazón de Colola. Bueno, Cololita, estábamos aquí tras cámaras diciendo que es una belleza poder exprimir así todo tu jugo espiritual como de una naranja y poder llenar nuestros corazones de toda tu sabiduría espiritual, de todo lo que has recorrido en tu corta historia, porque eres muy joven para haber vivido tantas cosas. Fallece tu mamá, estás en el hondo, oscuro hueco de la vida, de tener esta pérdida tan fuerte, de tener quizás resentimiento de pronto con Dios, con la Virgen, con el mundo. ¿Cuál es ese punto de partida hacia tu resiliencia? Yo lo experimento pronto porque primero la mejor manera de aprender es a través del ejemplo. Y tuve el ejemplo de mi familia. Increíble. Mis abuelos no odiaron, mis abuelos llevaron con decoro su dolor, con altura. Uno pensaría que hay cosas que no pueden ir de la mano, ¿no? El decoro, la altura, la humildad para experimentar el dolor, y sí existen, van de la mano.
¿no? No solamente los éxitos, los triunfos se deben experimentar con humildad, sino también el dolor. Y eso fue lo que vi en la casa, y pues yo fui repitiendo, digamos, creciendo en una casa donde nunca oí una queja mayor de por qué nos había pasado esto, donde mis abuelas seguían rezando, donde entonces como que fue muy fácil para mí entrar dentro de ese camino. Ahora, con unas heridas profundas, absolutamente, la pérdida de un ser querido, y sobre todo cuando existe la injusticia, es absolutamente doloroso el sentimiento. Despedir a un ser querido nunca va a ser fácil, pero cuando está envuelto en la mitad de, digamos, de la violencia, cuando tú eres víctima, pues se generan unas particularidades que hacen que las heridas sean muy profundas. A mí me ha servido mucho ayudar, porque dando es la mejor manera de sanar, o dando es la mejor manera de recibir. Y no lo digo porque me crea ni la Madre Teresa de Calcuta, ni lo sienta. La vida, Dios, eso que dicen que el plan de Dios para uno es perfecto, a mí me ha llevado por ahí. Y por el ejemplo, mis abuelas, sobre todo, pues la que más conocen, que es Nidia, ha dado y nos ha enseñado que hay que dar de lo que uno tiene, no de lo que le sobra, hay que dar con el corazón para que sea permanente, y eso me ha servido muchísimo para salir de la profundidad del océano que amo, pero sin oxígeno, a volver a respirar. Me ha servido también muchísimo tener sueños y lograr cumplirlos. Yo creo que el ser humano, la mejor manera para uno vivir en la vida sintonizado, primero es creer en algo superior, y la segunda, tener sueños. Yo le digo a mis hijos, ¿por qué no pensamos este sábado qué vamos a hacer y qué vamos a almorzar? Dice, mamá, pero hoy es lunes. Y yo, no importa, pero así vamos a pasar mejor la semana, ¿no? Y vamos a estar más felices pensando en que nos va a llegar el día, el sábado, porque en últimas, la gran felicidad son pequeños momentos de felicidad, y uno escoge qué tan grandes son esos momentos de felicidad. Por eso la muerte de mi madre, saber que puedo perderlo todo en un minuto, me hizo que yo haga fiesta con el desayuno de mis hijos, almorzar, estar, digamos, probablemente, como dicen mis hijos, mamá, eres una exagerada para sentir felicidad, ¿no? Y probablemente sí. Y a lo triste trato de entender mi tristeza o mi dolor o mi rabia o mi furia, identificarla, pero traspasarla. Pasar la página es otra de las cosas que hace que uno vuelva a subir sin morir, sin oxígeno de ese fondo. Qué maravilla. De tu abuelo, el presidente Julio César Turbay, ¿qué aprendiste? Mi abuelo Julio César, yo viví con él, soy su nieta mayor, él fue mi padrino, y además el padrino de mis hijos también, y aprendí muchas cosas. La primera, que creo que es de las cosas más importantes que tengo de él, el valor de la familia. Él era un hombre absolutamente familiar. Tengo muchas enseñanzas de él como un hombre público. La negociación, él fue un hombre de conciliación, y uno en la vida, cuando aprende la conciliación, aprende a no imponer, ¿no? El punto de vista de uno es importantísimo y uno debe proteger su punto de vista, pero el mundo no depende del punto de vista de uno. Por eso él fue un hombre tan importante, no solamente en su partido, el Partido Liberal, sino también en la historia reciente de nuestro país. Cuando habían divisiones, llamaban al conciliador, que era Turbay, para que pusiera en acuerdo puntos que parecían en desacuerdo. Y eso creo que para mí ha sido una de las cosas más importantes. Y otra vez del hombre privado, de mi abuelo, de Pitito, como nosotros le decíamos, también aprendí una de las cosas que para mí ha sido más importante, y ha sido la fe. Él es un hombre, fue un hombre profundamente creyente. ¿Ah, sí? De hecho, la embajada, él fue canciller de la República, estuvo varias veces representando a Colombia en misiones diplomáticas en varios países, pero probablemente, siendo que estuvo en Inglaterra, en
Washington, en Nueva York. La que más disfrutó fue ante el Roma, Vaticano. sí, ante el Vaticano, lo Sí. recuerdo perfecto. Sí. Solidaridad por Colombia. Cuéntanos un poquito Sí. de ese legado que estás tú en estos momentos abanderándote junto con tu abuela, doña Nidia. Así ¿Cómo ha es. sido esa historia? No, pues un gran reto. La fundación tiene la misma edad que yo, entonces a mí me la dieron en el tetero. He crecido pues sabiendo que la fundación es parte de mi historia. Y mi abuela venía los últimos años diciéndome, por favor, tome la determinación de renunciar al gobierno, ya usted está cumpliendo su tiempo y vaya a coger la obra de la Fundación Solidaridad por Colombia. Y pues tomé la determinación de hacerlo y hace 2 meses y medio estoy de presidenta de la Fundación Solidaridad por Colombia. Nosotros atendemos a niños y niñas, jóvenes y mayores de edad también, sobre todo en un tema que es muy importante y es becamos para la educación, pero a cambio ellos tienen que ir a talleres de construcción de valores. Llevamos 41 años con un modelo de intervención de construcción de valores que ha sido realmente exitoso y es muy importante, sobre todo en este momento donde uno ve todas las cosas que suceden, lo importante que es construir la paz desde seres humanos con valores y principios. María Carolina Hoyos, una mujer con una historia muy poderosa de trascendencia. Bueno, ahora me gustaría ir un poco a tu historia de resiliencia, a esas conferencias maravillosas que estás dando sobre la resiliencia, porque eres una maestra que ha aprendido no, digamos, de la parte académica, sino en carne propia. ¿Cómo es esa historia de tus conferencias, de lo que estás haciendo ahora? Pues mira, Popola, que ha sido súper interesante. Yo dicto conferencias en tecnología, el uso de las redes sociales, los peligros de las redes sociales, cómo la tecnología llega y los negocios tienen que transformarse, pero también invitado por las personas, la empresa que me maneja mis conferencias, me dijeron, usted debería lanzarse al agua y hablar de resiliencia. Con un equipo de comunicaciones estratégicas que se llama Briten, nos sentamos meses enteros a ver cómo podíamos contar en 45 minutos, en 1 hora mi historia y sobre todo regalando, compartiendo experiencias, cosas claves, fáciles, rápidas, actitudes del ser humano resiliente, de la persona que pueda asumir el cambio rápidamente sin que su vida se le vuelva un 8. Y la verdad es que ha sido súper interesante. Uno no puede esperar a que le secuestren y le maten su madre pues para ser resiliente. Uno tiene que adaptarse al cambio porque el mundo es absolutamente cambiante. Hoy tú tienes una situación y mañana puedes tener otra. Y lo importante es tener lo que he dicho todo el tiempo en esta entrevista que tú muy amorosamente me has hecho, y es utilizar las herramientas que uno tiene. Uno muchas veces no identifica al interior de uno cuáles son sus habilidades, qué experiencias anteriores uno aprendió cosas que uno debe utilizar. A veces le falta a uno conciencia sobre cómo debe actuar, ¿no? Mi gran trabajo ha sido sobre el tema de tomar conciencia. La conciencia es tener el poder y el control sobre lo que uno hace. Uno a veces se come una caja de chocolates y no se da cuenta en qué momento lo hizo. O uno no se da cuenta de la gran mayoría de las cosas, cómo se levantó y saludó a su marido y después cómo se despidió de sus hijos, y pasan días absolutos sin conciencia por el estrés, por el tiempo, por la hiperconectividad, porque uno no cree que uno no se va a volver a ver con esa persona, ¿sí? Y es que la primera cosa es que la vida cambia y te puede cambiar en un minuto, y es, yo estoy hoy en este instante lejos de mis hijos, ¿sí? Porque estoy aquí sentada, ¿no? Y no están físicamente no estoy con mis hijos. Probablemente esta mañana sea la última vez que los vea. Entonces, si uno sabe que el mundo cambia, si su situación puede cambiarle, uno tiene que aprender a hacer cosas rápidas, cosas fáciles de implementar para uno poder asumir la vida de la mejor manera. Y yo te dije en alguna pregunta, cuando me preguntaste qué pasó de ese momento por tu vida, cuando mataron a tu mamá, cuando perdiste a tu mamá, y dije, yo juré que no volvería a reír jamás. Ahora, pregúntame cuántas veces he reído desde entonces. Te veo riendo todo el tiempo. Porque es posible uno lograr del
gran dolor, poder superarlo. ¿Qué significa el perdón en tu vida? El perdón significa vivir ligero de equipajes, lograr soltar lo que es pesado cargar. Y hay un perdón que no fue tan público, ¿no? El perdón de Popeye, el único asesino de los asesinos de mi madre que quedan vivos, fue absolutamente público. Y yo, más de lo que yo quería, pero bueno, fue un tema que en últimas, si uno enseña con el ejemplo y puede mostrar que es posible, pues es interesante. Él me contó cómo celebraron hasta el cansancio el asesinato de mi madre. Cómo Pablo Escobar estaba absolutamente feliz de que mi mamá hubiera caído y no se lo hubiera llevado la ley. Entonces era un punto a favor de los extraditables. Y para mí fue muy duro oírlo, lo oí con detenimiento, con mucho dolor, cada cosa que pasaba, que yo entendía lo que estaba pasando porque estaban hablando de mi mamá. Pero al final lo perdoné, y lo perdoné de corazón. Y hoy me siento más ligera de equipaje. Y me perdoné yo misma. Ese es el perdón que no es público, porque uno es sujeto de perdón y uno no se da cuenta el daño que uno mismo se hace. Y perdonar también a personas que ya no están. Yo perdoné a mi mamá también, porque en última yo sentí que mi mamá me abandonó y me dejó ahí, me dejó colgada la brocha en el peor de los momentos, y entendí que la vida, que las cosas que a uno le duelen, tiene uno que materializarlas, identificarlas y lograr deshacerse de ellas. Qué belleza. ¿Cuáles son los atributos de Diana que viven en ti? Que no, estaba súper bien la pregunta, pero que viven en mí, no sé si tengo mucho, divina, los atributos de Diana que me acuerdo, ojalá yo me pudiera parecer a ella, ¿no? Pero las cosas lindas que me acuerdo de mi mamá era una mujer apasionada, absolutamente apasionada, hacía las cosas con una pasión que se convirtió en su gran motor de la vida. Era una mujer familiar, amiga de sus amigas, Sí. íntima amiga de tu mamá. Y la adoró pues hasta el último día de su vida. Buena miembro de familia, perspicaz, hábil, sabía analizar. En los consejos de redacción, colegas míos, periodistas, dicen, es impresionante ver cómo cuando nosotros decíamos una noticia que vamos a cubrir, ya Diana estaba devolviéndose, diciendo, esto va a pasar, este es el siguiente paso, tenemos que ir más allá. Era realmente, mi mamá tenía un poder de análisis, una inteligencia, una capacidad de trabajo, de ejecución absolutamente maravillosa. Se fue muy pronto. Muy pronto. Se fue muy jovencita. Nos hace una falta enorme a todas las que la queremos. En cada reunión familiar o de amigos está ahí presente, porque sabemos que necesitábamos más Diana, y se fue antes de tiempo. Así es. Dios nos la prestó por muy poquito tiempo, pero la tuvimos. Así es. Cololita, cuéntanos si en tu vida, en tu historia, ha habido alguna frase que te haya acompañado siempre, alguna frase, algún pensamiento que tú evoques en los momentos de dificultad, una oración, algo que te haya acompañado siempre en tu vida, en tu historia. Sí. Una cosa que mi abuela Pilar me enseñó fue una oración a la Virgen María. Y después de los años me di cuenta que más personas la sabían. Yo pensé que era como un secreto que ella me había contado a mí, y no la compartí con mucha gente. Después de la vida supe que es, oh Señora mía, oh Madre mía, yo te ofrezco todo a vos, y en prueba de mi filial afecto os consagro en este día mis ojos, mis oídos, mi lengua y mi corazón. En una palabra, todo mi ser, porque yo soy todo vuestra, oh Madre de bondad, guardadme y defendedme como cosa y posesión vuestra. Amén. Qué belleza, mi Cololita hermosa, me has emocionado mucho. Linda. Te quiero, Yo de verdad, también. qué belleza, qué belleza. Los dejamos con esta oración para que acompañen su vida, su historia. Los dejamos con estas maravillosas enseñanzas de esta mujer poderosa que nos enseña cada día,
que queremos todos seguir su legado, su historia, sus enseñanzas espirituales. Te agradecemos mucho, mucho por estar en nuestra casa, Casa de Paz, y esperamos algún día tener a tus hijos también en nuestros retiros. Así va a ser, si Dios permite, así va a ser. Así será, mi Colola. Mil gracias por esta maravillosa entrevista, porque realmente hemos sentido un pedacito de tu corazón. Tan linda, gracias, tú eres un sol de verano. Linda, linda. Los esperamos entonces en nuestra próxima emisión.